Este es un pequeño texto que escribí en octubre del 2018 que se intitula Nota sobre la retribución del productor en el postcapitalismo. Mi nombre es Sirio López Velasco. Introducción. Escribo estas líneas totalmente a destiempo, pues en estos momentos el proyecto de nueva Constitución de Cuba en su artículo 23, alterando completamente el artículo 15 de la Constitución vigente, abre las puertas a la privatización de todos los medios de producción, exceptuando el subsuelo y los bosques. Ello significa la perpetuación y ampliación generalizada de la forma salario propia al capitalismo. Por mi parte, al contrario, me inspiro de las ideas de la transición hacia el comunismo en las versiones de Marx y del Che. Así, partimos de la base de que el postcapitalismo solo es posible si los medios de producción fundamentales están socializados, sea directamente bajo la administración directa de los productores asociados, sea indirectamente con la administración de delegados de aquellos, que a su vez son controlados irrevocables por los productores asociados. Concebimos como el Che que todo el aparato productivo del país constituye una sola empresa, y agregamos, donde los intercambios entre sus partes no constituyen cambios de mercancías en base a la ley del valor, así como los intercambios solidarios que ocurren en una familia urbana o en una tribu indígena latinoamericana no siguen esa ley. En ese contexto, todas las personas aptas cumplen jornadas laborales acordes a lo establecido colectiva y consensualmente por los productores a nivel nacional, regional o local, para crear el fondo social que hace posible la distribución que propondremos más adelante. Crítica al eslogan de cada uno según su capacidad y a cada uno según su trabajo. El mencionado eslogan fue defendido en los llamados países socialistas de Europa y en Cuba como forma de retribución aplicada a la fase socialista que se encaminaría hacia el comunismo. Ahora bien, Marx en el capítulo 15 del tomo 1 del Capital y en su crítica al programa de Gotha, discrepando con Lasalle, dijo que en el postcapitalismo no se podría pagar al trabajador el valor integral de su trabajo, porque siempre habría que descontarle lo necesario para el mantenimiento de los que no pueden trabajar, niños, viejos y enfermos, y para la constitución de fondos de reproducción y de reserva para hacer frente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras, fábricas, escuelas, hospitales, etc., y para superar situaciones de emergencia, como por ejemplo catástrofes naturales. Esta crítica invalida también, a mi entender, la propuesta de que en el postcapitalismo el trabajador sea retribuido en base a bonos por su tiempo de trabajo, idea que Marx había aceptado en el capítulo 18 del tomo 3 del Capital. A ese respecto, notamos en otro escrito que no es nada evidente, contrariamente a lo que insinuó Marx, comparar reducir un tiempo de trabajo complejo, como el de una persona que por lo menos temporalmente se desempeña como médico o ingeniero, con trabajo simple, como el de una persona que, por lo menos temporalmente, maneja una máquina apretando uno o dos botones. A su vez, el Che, en la conferencia que dio en la Universidad de la República en Uruguay en 1961, dijo que tras la revolución se hizo un pacto con los trabajadores por el cual el gobierno fijaba salarios y precios prácticamente congelados y los trabajadores renunciaban a los excedentes para que el Estado tuviera recursos para los gastos que fueran útiles para todos. Agregamos nosotros, por ejemplo, los centros de educación y salud. Agregamos también que en esa misma conferencia el Che profetizó equivocadamente que en 20 años el nivel de vida de los trabajadores cubanos superaría al de los trabajadores de Estados Unidos, lo que claramente no ocurrió en lo concerniente a la alimentación. Marx sostuvo en el tomo 1 del Capital que toda forma social, al tiempo de trabajo necesario, que es aquel en el que el trabajador produce el equivalente a sus medios de subsistencia,
se agrega un tiempo de trabajo excedente, lo que vale también para el postcapitalismo, como lo observó el Che. Bases de mi propuesta. Teniendo como punto de mira la aproximación al principio comunista y comunitarista que reza de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad, respetando los equilibrios ecológicos, propongo que en el postcapitalismo la retribución de los productores combine 1. Un racionamiento de bienes básicos que corresponda proporcionalmente a las disponibilidades de la producción social y a las necesidades de cada productor y su familia. 2. La distribución consumo colectivo de bienes y servicios sociales no incluidos en el racionamiento individual familiar, cubiertos por el fondo social creado por todos los productores. Y 3. La asignación por mérito atribuido por cada colectivo de producción a cada uno de los productores que lo integran, de los bienes y servicios que excedan ese mínimo vital que tendría que ser lo más confortable posible. 1. El racionamiento, inspirado en el modelo cubano que tendría que ser mejorado en la cantidad y calidad de los bienes distribuidos en base a una productividad que tendría que ser muy superior a la lograda por Cuba en los bienes y servicios fundamentales, cubriría, por ejemplo, la alimentación orgánica, la vestimenta, la vivienda equipada, la luz eléctrica y combustibles limpios, agua potable, recursos de computación e Internet y el transporte público limpio. 2. Distribución-consumo colectivo. Como dijeron Marx y el Che, aquel racionamiento se completaría para la satisfacción de necesidades sociales fundamentales con el acceso gratuito de cada productor a la salud, la educación, las manifestaciones culturales y deportivas. 3. Contamos entre lo que excede a las necesidades básicas, por ejemplo, a la realización de viajes turísticos dentro y fuera del país, disponiendo en el primer caso de transporte, alojamiento y alimentación gratuitas, y en el segundo, si fuera necesario, de la cantidad de moneda suficiente del país visitado. Como se ve, nuestra propuesta supone la eliminación del dinero a nivel nacional, una vez que los productos no son al interior del país mercancías, sino valores de uso, y que la retribución del productor no es un salario, a saber, un equivalente monetario del valor de su fuerza de trabajo. A su vez, hemos insistido en que la satisfacción de las necesidades se guía por las 3 normas éticas fundamentales, y en especial por la tercera, que al obligarnos a mantener los equilibrios ecológicos, pregona la adopción de la frugalidad ecológica voluntaria. Aquí termina el texto. Indicamos como bibliografía mínima los siguientes libros en mi caso, Sirio López Velasco, Ética Comunitarista, publicado por la editorial de la Universidad Autónoma San Luis Potosí en México en 2009. En esa misma editorial, en el 2012, Ideas para el socialismo del siglo XXI con visión marciana y comunitarista, de la editorial FUR en Brasil, publicado en portugués. De María Josefina Real Semino y Sirio López Velasco, el libro Confieso que sigo soñando, publicado por Editorial Valgráfica Montevideo en 2014, indicando en especial el anexo sobre el pensamiento económico del Che en su crítica al Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Y por último, mi libro Contribuição à Teoria da Democracia, una perspectiva comunitarista, de la editora Filos, Brasil, 2017, que se encuentra disponible gratuitamente en Internet.